vamos a meditar, entremos un momento a pensar en la presencia del Señor, a pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Gracias al Señor por su misericordia. Hermano, lo que hoy somos solamente por Dios. Amén. Lo que hemos alcanzado ha sido únicamente por Dios. Nada tenemos nosotros que hayamos conseguido solamente con nuestras fuerzas o con nuestra capacidad. Ha sido la intervención divina, ha sido Dios en la iglesia. Y quiero que pensemos en este momento, porque la obra de Dios en nosotros es la que a nosotros nos faculta, o nos da la capacidad para nosotros poder servirle, nosotros poder vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Desde el comienzo, la muerte se ha enseñoreado y se ha burlado de los hombres, doblegándonos a todos nosotros y humillándonos a enfermedades, humillándonos a padecimiento y a sufrir también, por supuesto, la muerte y el dolor que también produce el partir de alguien para todos sus seres queridos. Desde que Adán peca y se introduce la muerte se enseñoreó del hombre, porque el mandamiento de Dios para Adán fue: el día que de él comieres del árbol, del fruto, ciertamente morirás. Claro, no le prestó atención al peso de las palabras y Adán deliberadamente peca. Extendió su mano para recibir el fruto de su esposa y comió sabiendo que se estaba levantando abiertamente, directamente contra el mandamiento de Dios, y no le dio el peso a las palabras que el día que de él comiera ciertamente moriría. Así es que el pecado introduce la muerte espiritual, pero también introduce la muerte física. Y por eso es que nosotros somos testigos de esta separación entre Dios y el hombre. Vamos a hablarlo más adelante. Pero también hemos sido testigos de la muerte física de parientes nuestros. Y en todo lugar donde vamos, y en cada país que visitamos, cada región que visitamos, siempre encontraremos un cementerio en cada población, en cada ciudad, que atestigua que los habitantes de esa ciudad o de ese sector son pecadores y que todos merecen morir. Pero este no era el propósito de Dios con la humanidad, sino que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó su propio camino, se alejó de Dios y se encontró con la muerte. El pecado introdujo entonces esta muerte espiritual y física. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que estábamos nosotros, si gusta leer conmigo, allá en Efesios capítulo 2, dice que cuando el Señor nos salvó, dice que estando nosotros en esta condición, por ejemplo, dice el versículo primero, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, ya le está hablando a la iglesia después de haber pasado un tiempo de regeneración, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y más adelante dice en el versículo 6: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero estábamos muertos antes espiritualmente, pero el Señor entonces, en su misericordia, por su presencia en medio de nosotros, nos ha alcanzado y nos dio vida. Lo que hoy celebramos aquí en esta mañana, hermanos, es la vida que da Jesucristo. Claro, Dios, en su misericordia, Dios sana, en su misericordia Dios provee, en su misericordia Dios dirige, nos ayuda a nosotros a tomar decisiones. Pero lo más importante de esta reunión es que nosotros podemos cantarle al dueño de la vida y decirle: tú me has dado vida, vida en abundancia. Y esta es la razón de esta reunión en esta hora. Fue por su amor, fue por su compasión y en cumplimiento a sus promesas que Dios se manifiesta
para salvarnos a nosotros y para darnos vida. Entonces, leímos al comienzo en 2 Timoteo 1:10, que dice que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Y quiero que pensemos en eso, porque Jesucristo quitó la muerte. La muerte ya no se enseñorea de nosotros. Aunque en el mundo la muerte sigue reinando en todos los pecadores, pero los que estamos amparados bajo Jesucristo, los que estamos metidos en su amada iglesia, el Señor quitó de nosotros la muerte. No que no nos vayamos a morir, sino que quitó la consecuencia, quitó también lo que va a suceder después de que una persona muere. Con la aparición de Jesucristo, Jesucristo quitó la muerte. O sea que solucionó el problema que nos humillaba y que nos destruía. Pablo a los Colosenses les dice que Jesucristo exhibió, que Jesucristo mostró a todas estas potestades de demonios y de ángeles caídos, exhibió su triunfo sobre ellos. Colosenses 2:13 dice que a vosotros, estando muertos, note que la constante aquí es que antes estábamos en un estado de separación o muertos para Dios, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida. Hay una comparación de un antes y de un después. Aquellos que hemos experimentado la gracia de Dios, los que nos hemos creído al Evangelio y que nos hemos postrado delante del Señor en humillación, hemos experimentado este proceso de un antes y un después. El antes, cuando estábamos muertos, el muerto que no tiene sensibilidad a los agentes externos, el muerto que no puede producir nada, el muerto no puede hacer nada por sí mismo, el muerto no puede hacer nada por las demás personas. El mundo tiene una concepción de los muertos muy extraña que no es bíblica. Le tienen miedo a los muertos. Pero no hay que tenerle miedo a los muertos. El muerto nada sabe. El muerto no puede hacer nada. El muerto no puede aparecerse. El muerto no puede jalar los pies debajo de la cama. El muerto no puede hacer nada. Antes estábamos muertos en el mundo. No podíamos hacer nada respecto a nuestra relación con Dios. Estábamos nulos, muertos, sin conocimiento, sin vida, sin hálito. Pero ahora hemos experimentado un cambio. Ahora estamos en la vida. Y el que está vivo tiene esperanza. El que está vivo puede sentir. Y por eso podemos sentir la gloria de Dios. Por eso podemos sentir su vida en nosotros. Por eso podemos sentir que Dios está presente en nuestras decisiones. Por eso podemos sentir que Dios está en nuestros hogares. Porque ahora hemos sido pasados de muerte a vida. Gloria a Dios. Nos perdonó los pecados. Y el 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó en la cruz y Él venció en la cruz. Y los diablos quedaron boquiabiertos al ver que este Jesucristo, el Hijo de Dios, había muerto, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, el que no tenía mancha por nosotros que estábamos sucios, y Él dio su vida para rescatarnos a nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Lo más grande que Dios nos ha dado a nosotros no es el dinerito por ahí que tiene usted guardado, no es las propiedades que tiene usted por ahí, no es nada de eso, ni el conocimiento siquiera, sino es la vida eterna. Lo más grande que Dios le da a una persona es vida eterna. Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna se consigue no evitando morir, sino la vida eterna se consigue es cayendo a los pies de Jesucristo. La vida eterna no se consigue
tomando pastillas de la eterna juventud. No se consigue de pronto haciéndose una cirugía por acá y otra por acá para vernos más jóvenes, para que los años no nos pasen. Aunque hagamos lo que hagamos, los años vienen y no hay nada que pueda evitarlo. Ni la ciencia, ni el ejercicio, nada puede evitar el deterioro normal, como una maldición que cayó sobre el ser humano. Y aunque usted se resista, no es más que desempolve esos álbums que usted tiene en la casa. Acuérdese. Y empiece a ojearlos hacia atrás. Haga ese ejercicio y verá que se siente viejo, que se siente que han pasado los años. Y tarde que temprano tendremos que morir, porque polvo somos y al polvo volveremos. Así es que lo más grande que el Señor nos ha dado es eso, que quitó la muerte y sacó a luz. Cuando se saca a luz es que se revela, se descubre. Cuando la mujer da a luz, se revela. Hoy la ciencia está tan avanzada que puede hasta mirar en el vientre de la madre si tiene los 5 dedos en la mano derecha y en la mano izquierda, y si tiene los piecitos, y si tiene 2 orejas y 2 ojos. Pueden mirarlo desde antes que nazca, pueden saber el sexo desde antes que nazca. Pero trasladémonos unos 150 años, 200 años atrás, y toda la experiencia de la humanidad era que cuando una mujer daba luz, se conocía si era niño, si era niña, si estaba perfecto, si estaba con defectos. Se daba a luz, se revelaba. Y eso fue lo que sucedió cuando Jesucristo, cuando Él resucita, Él sacó a luz lo que era imposible para los hombres, que alguien se resistiera a la muerte, que alguien volviera otra vez a vivir. Lo que era imposible, Jesucristo lo reveló, Jesucristo lo dio a conocer, para que todos los que creen en Él pongan los ojos en Jesús, porque este resucitado es el que nos puede a nosotros llevar más allá de la muerte. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Más allá de la muerte. La muerte no es buena. La muerte es una maldición que cayó sobre el hombre por su pecado. Y de ella nadie se ha librado sino Jesucristo. Todos tenemos que pasar por ella. Lo bonito ahora de pensar en la muerte es que Jesucristo la venció. Y nosotros estamos hoy en Jesucristo. Si tú aún no estás en Jesucristo, yo te invito en esta hora que le creas a Jesucristo, que entregues tu vida a Él, que te decidas a caminar con Él, porque de lo contrario lo único que te espera es la muerte eterna. Así es que Jesucristo te está ofreciendo hoy lo único que esta bendición que el Evangelio revela y que descubre, que solamente en Jesucristo tenemos vida eterna. Hermanos, estamos nosotros en esta hora celebrándole al Señor sus triunfos, su victoria, y estamos también compartiendo este mensaje con las visitas que están con nosotros hoy, diciéndoles que descubran lo que Dios tiene para ustedes hoy, que se encaminen en el camino de la salvación, que se bauticen en el nombre de Jesucristo, que acepten la palabra de Dios como su autoridad en la vida, que el Señor quiere a ustedes hacerlos nuevas personas, quiere cambiarlos de muerte a vida. Aleluya. Pablo en los Romanos capítulo 5 dice que la muerte como consecuencia del pecado entró al mundo por un hombre, como cité ahora, Adán. Versículo 12, capítulo 5. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, habla del pecado de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Este pasaje es una comparación entre lo que ofrece Adán y lo que ofrece Cristo. Adán, la transgresión de Adán produjo muerte, pero la gracia de Jesucristo produce vida. Verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Y nos hace esta comparación de lo que el uno produjo y lo que el otro da. Adán introdujo la muerte por causa del pecado, y por un solo pecado todos nosotros fuimos hechos pecadores y todos nosotros fuimos hechos reos de muerte. Pero por todas las transgresiones que nosotros hicimos, el don de Jesucristo, las muchas transgresiones, por el don de Jesucristo todos fuimos hechos justos y vivimos en su gracia y nos ha dado eterna vida. Qué bendición esto, hermanos, que nosotros no tuvimos que buscarla, que nosotros no tuvimos que forjarla, porque es imposible para el hombre tratar de solucionar su problema. Pero gloria a Dios que Jesucristo se atravesó en nuestra vida, hermanos. Es una fiesta lo que estamos celebrando hoy. Antes no podíamos hacer nada, pero Jesucristo nos vio a nosotros de esa manera, incapacitados de velar por nosotros, incapacitados de solucionar nuestro problema, e intervino su gracia y su justicia para nuestro bien. Y hoy podemos decir, tenemos vida eterna. Vida eterna. Trate de pensar un poquitico en lo que es la vida eterna. Nunca morir, nunca dejar de ser. Vida eterna es gozar de la bendición de Dios perpetuamente. Así es que lo que el Señor nos ha dado a nosotros, lo más valioso que nos ha dado a nosotros, es contar con la vida eterna. El Salmo 48 que cité hace un momento, que Él nos guía aún más allá de la muerte. Mire lo que dice el Salmo 48, me parece a mí una de las promesas más maravillosas que uno puede encontrar. Salmo 48, versículo 14. Claro, Dios ha prometido estar con nosotros y bendecirnos. Son promesas maravillosas. Que iba a estar con nosotros en todo momento, que nos iba a bendecir, que nos iba a prosperar, que nos iba a dar todas las cosas que necesitamos, porque el Señor es fiel, ¿verdad? Él ha prometido tantas cosas grandes para nosotros, pero todas ellas no serviría de nada si el Señor no nos guiara más allá de la muerte, hermanos. La gente hoy en día piensa que la muerte es el fin de todas las cosas, pero nosotros entendemos que la muerte más bien es el comienzo de la eternidad. Se nos hace largo de pronto vivir 70, 80 años. Los más robustos
viven 80 años, dice la Biblia, los más robustos, más fuertes. O sea, ¿a dónde vamos a terminar nosotros? Más robustos. Hermanos, de los 70 para arriba, eso es, considérese, mejor dicho, bienaventurado. Así es que todos tenemos que pasar por ahí. Pero si la vida son solamente 70 años, 80 años, con razón es que la gente se mata tanto por alcanzar a hacer hasta lo imposible en este corto tiempo. Y no saben que lo que están haciendo es enfermándose más rápido, se están envejeciendo más ligero, porque no descansan y trabajan 3, 4 empleos, no descansan, lo hacen mientras están jóvenes, pero ya cuando va pasando el tiempo se siente el peso de que la muerte se acerca, porque tenemos garantizado el día de la muerte. Así es que la gente trabaja duro y se esfuerza y hacen por aquí, hacen por allá y se tratan de multiplicar de 1000 formas para alcanzar de hacer en poco tiempo lo que ellos quisieran hacer. Pero, hermanos, la vida es más que 70 años y 80 años. Esto que estamos transitando en esta tierra es simplemente un entrenamiento. Aquí estamos empezando a vivir, pero la eternidad es garantizada. Ahora depende de cómo vas a vivir o cómo vas a pasar más bien la eternidad, en vida o en muerte eterna. En vida o en muerte eterna. Solo el que conoce a Jesucristo, solo el que sabe dónde está la fuente de la eternidad y bebe de ella, puede vivir eternamente. Así es, amén. Así es que no hay que afanarse tanto en lo que podamos alcanzar nosotros en esta vida, sino más bien tenemos que afanarnos de que cuando muramos podamos gozar de eternidad con Dios. Hermanos, yo les insto en esta hora a que ustedes le presten, y yo también, más atención a cómo vivimos la vida, porque lo más importante son las decisiones respecto a lo que va a suceder después de que partamos y muramos. ¿Qué va a ser de tu vida después de la muerte? Así es que el Salmo 48 nos da a nosotros esta promesa. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Es decir, los otros ídolos son temporales y se acaban y se destruyen, se deshacen, pero este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Pero ¿de qué me sirve a mí un Dios eterno si yo no voy a estar con Él eternamente? Así es que Él dice, y este Dios eterno, Él me guiará aún más allá de la muerte. El salmista estaba diciendo, yo sé que tengo que partir, yo sé que tengo que morir, pero mi Dios es eterno y Él me llevará consigo aún más allá de la muerte para gozar con Él la eternidad. Gloria a Dios, digamos gloria al Señor y demos alabanzas a este Dios eterno que promete cosas maravillosas. Sus promesas son grandes, hermanos. El Señor nos hará a nosotros perfectos. Él completará su obra. Y muchos estaban, en el tiempo de la iglesia en Corinto, estaban cambiando su forma de pensar respecto a la resurrección. Y eso les estaba desbaratando toda su fe. Por eso Pablo en la primera carta a los Corintios 15 les habla acerca de la resurrección. Porque dice, hay unos que predican que no hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es la predicación, vana es la fe. Estamos todavía en nuestros pecados y comamos y bebamos que mañana moriremos y se acabó todo. ¿De qué sirve vivir sin pensar en la eternidad? Sirve solamente para alcanzar, como dije, esos 70, 80 años. Pero ¿cuánto de esos 70 años puedes tú producir? Al ritmo en que vas a producir solamente 50 años. ¿Y el resto qué? A vivir de la mano del otro.
que alguien te recoja, que alguien te bañe, que alguien te vista, que alguien te limpie, porque lo diste todo en tus primeros 50 años. El que no cree en la eternidad vive de esa forma, pero los que creemos en la eternidad, hermanos, tenemos que tomarla más suave. Tenemos que creer en el Señor, que lo más importante no es esta vida, sino es la venidera. Amén. Gloria a Dios. Lo más importante no es el dólar de ahora. Lo más importante es lo que vas a hacer en tu vida eterna. Amén. Eso le cambia a uno la forma de pensar y la forma de vivir. Eso le cambia a uno las prioridades. Por eso nosotros vivimos diferente a como vive el mundo. El mundo dice, es que la vida hay que disfrutarla porque la vida es corta y hay que consumir y hay que tomar y hay que esto porque la vida es corta. Y nosotros decimos al contrario, porque la vida es corta, hay que vivirla bien vivida. Y es en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar a otros, para que conozcan el mensaje, para servir a los santos, para servir a Dios. Eso lo veremos más adelante. Pero el Señor a nosotros nos ha dado vida eterna, hermanos. Y sabemos nosotros que el que prometió es fiel. Pero ¿cómo sabemos que es fiel? ¿Cómo sabemos que hay vida eterna? ¿Cómo sabemos que lo que Él prometió de verdad existe? Y bueno, sabemos que su palabra es verdadera y que sus promesas son ciertas. Y esto lo podemos comprobar por la operación del Espíritu Santo en esta vida. Bien. Gloria a Dios. ¿Cuántos han sido testigos de la transformación de Dios? Amén. Dios transforma vidas. Dios rompe cadenas. Dios rompe yugos. Dios nos ha cambiado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz nos ha sacado. El Señor nos sacó del mundo y de sus rumbos y de sus malos caminos a un camino perfecto, a un camino derecho. Nos sacó de la incertidumbre del mundo y del pecado para traernos a una vida diferente. La experiencia de una transformación, hermanos, es lo que nos garantiza que la vida eterna sí es segura. Esto que estamos viviendo en este tiempo es la garantía de que el cielo sí es real y que nuestro Dios está en el cielo gobernando sobre todas las cosas. ¡Aleluya! Tenemos certeza, hermanos, hay confianza, hay seguridad. Amén. Nunca dudes, porque si dudas estarías desbaratando todo lo que Cristo hizo en tu vida. Hazte esta pregunta: pero yo sí era diferente antes. Y si te la puedes contestar con un contundente claro, entonces el cielo te está esperando, hermano. Amén. Lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Gloria a Dios. Pero si tú te respondes: no estoy seguro si he cambiado. Si antes yo era diferente y ahora antes yo amaba a Dios y ahora amo al mundo, entonces vas en reversa y necesitas tú afianzarte en el Señor. Necesitas tener un cambio en tu forma de pensar. O si de pronto tú dices: soy el mismo de ayer, el mismo soy hoy. O soy el mismo de hace un año, soy el mismo de hace 10 años. No ha habido ningún cambio, ninguna transformación en mi vida. Necesitas conocer a Jesucristo. Amén. Porque te lo garantizo que si tú le entregas tu vida a Jesús, no puedes seguir siendo el mismo. Tenemos esa garantía. Su Espíritu Santo está en medio nuestro. Y hermanos, esa garantía no se consigue con solamente meras experiencias externas, que lastimosamente en muchos lugares las fabrican. Las experiencias externas. Nosotros somos apostólicos en la enseñanza, que la Biblia dice que debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Pero somos pentecostales en nuestra adoración y nuestra expresión y nuestra alabanza. Pero uno tiene que tener mucho cuidado de no ser uno fabricador de emociones solamente. Porque el que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros
no es simplemente porque bailemos y saltemos y nos gocemos en la presencia de Dios, sino que el Espíritu está aquí adentro del corazón, y de adentro hacia afuera el Señor produce el cambio, y también los dones del Señor y sus milagros y la liberación, como dije ahora, del yugo del pecado, es lo que atestigua que su Espíritu está en la iglesia. Amén. Hay que tener cuidado de no fabricar estas cosas, pero sabemos nosotros que a Él hay que adorarle con libertad. Y que como Él nos ha hecho libres, hay que cantarle con libertad y hay que batir las manos, como dice la Escritura, y hacerlo con voz fuerte y con gritos de júbilo, como dice la Escritura, y aplaudir, como dice la Escritura, ¿verdad? Y que todo nuestro cuerpo se una se una como unos piñones, como un engranaje, el uno con el otro en una máquina. Así también nosotros en la adoración a Dios nos unimos, la voz del uno con la voz del otro, el aplauso del uno con el aplauso del otro, para rendirle al Señor la adoración que Él se merece. Aleluya. Y en ese mover del Espíritu, en esa obra, esa operación del Espíritu, donde se manifiesta su presencia, y que su presencia, cuando se manifiesta, eso se traduce a los dones de su Espíritu, al hablar en nuevas lenguas, a ver las señales, a ver los milagros, a que haya profecía, a que haya fe, a que haya discernimiento de espíritus, a que haya dones de sabiduría y también de palabra y de ciencia. Donde está el Espíritu Santo, hermanos, tiene que suceder algo en las personas. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Estas piedras no glorifican a Dios, pero nosotros somos un templo de piedras vivas que sabe glorificar al Señor. Aleluya. Así es que, habiendo nosotros creído en el Señor, porque Él nos dice que nos da vida eterna. ¿Cómo sabemos que nos da vida eterna? Porque Él lo prometió. Pero lo prometí. ¿Cómo sabemos que lo prometió? Porque su Espíritu está en medio de nosotros. Tú lo has experimentado, yo lo he experimentado, y hemos visto el mover del Espíritu Santo. Y ve lo que dice el apóstol Pablo en los Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14. Dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Cuántos creen en Jesucristo en esta hora? ¿Cuántos están seguros de que la palabra que hemos escuchado es el Señor Jesucristo? Dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Las arras es el adelanto. Las arras son la prenda. Así como el que se casa le da un anillo al esposo, a la esposa, diciéndole: esta es mi promesa de fidelidad. Así también las arras que nos ha dado el Señor es la promesa de llevarnos a su herencia. O sea, el Espíritu Santo en la iglesia es lo que a nosotros nos garantiza, hermanos, que la herencia, que el cielo, que la vida eterna es nuestra. Tú eres dueño de la vida eterna. Tú eres dueño de la vida eterna. Esto no te lo has ganado con nada. No es porque hayas ofrendado o diezmado más que el otro. No es porque tengas una asistencia récord perfecta más que el otro. No, esto no te lo da nada de eso. Eso te lo da a ti, es habiendo creído en Él. Cuando creímos en el Señor al que cree le derrama de su Espíritu Santo en la vida de la persona. Y cuando la persona tiene el Espíritu Santo, es Dios diciéndole: tú eres mi hijo amado. Todos los que hemos recibido la palabra, es la operación del Espíritu en la persona. Eso es indiscutible. El único que salva es Dios.
El único que transforma es Dios, el que prometió es Dios, el que dio las arras es Dios. Así es que nosotros lo único que debemos hacer es abrir los brazos y recibir las arras. Abrir los brazos y recibir. A ver, ¿cuál es tu promesa, Dios? Te voy a dar la vida eterna. Abre los brazos, hermano. No te niegues a recibir la vida eterna. Amigo que nos visitas en esta hora, necesitas tú reconocer a Jesucristo en tu vida para vivir eternamente. Aleluya. Así es que, aunque se desgaste nuestro cuerpo, Pablo le dice a los corintios, por ahí le dice, aunque este hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. O sea, aquí no estamos frenando el proceso de la muerte. Somos pecadores, tenemos que morir. No la estamos frenando. Pero aunque el externo se desgasta, el interno se renueva. Aunque nos sintamos más viejos hoy, aunque estemos llenos de dolencias hoy, hermano, que tu hombre interior salga de este lugar rejuvenecido. Si sales de este lugar rejuvenecido internamente, así te duela todo por fuera, estás en el camino correcto. Vas en rumbo a la vida eterna, hermano. Así es que estamos hoy convencidos de esto. Esa es la obra de la resurrección. Cristo quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad. Sí se puede vivir eternamente. Así que, hermanos míos, quiero que lea conmigo en 1 Corintios 15:58. Así que, amados míos, así que es la conclusión del capítulo 15 de lo que hemos estado leyendo. La conclusión de que aunque unos piensan que no hay resurrección, si no hay resurrección no hay vida eterna. Si no hay vida eterna, Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es la predicación, vana es nuestra fe. Somos los más dignos de conmiseración, dice, o sea, que la gente nos tenga lástima. Ténganos lástima si Cristo no resucitó, y comamos y bebamos que mañana moriremos. Y el apóstol entonces, en su disertación acerca de la resurrección, leas este capítulo 15 en la casa con detenimiento. El apóstol hace un resumen y dice, así que, o sea, en razón a que Cristo resucitó, porque hermanos, Jesucristo resucitó. La experiencia la tenemos nosotros. Él cita ahí que se le presentó a los apóstoles, a Pedro se le presentó, a todos los apóstoles, y al último se le presentó a Pablo. Dice, se nos manifestó a nosotros, se nos reveló, se nos presentó. A nosotros se nos presentó Cristo a través de la predicación de este evangelio, y ha hecho una transformación en nuestra vida. Entonces el apóstol traza la raya, y en razón de todo lo anterior, entonces dice, así que, hermanos míos amados, vean lo que les pide: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Hermano, es que lo que los pastores le predicamos a la iglesia y les pedimos a los miembros de la iglesia, esto no es invitándolos a que hagan un esfuerzo sobrehumano y que ustedes controlen sus emociones y controlen sus acciones y controlen sus pasiones y sus deseos, porque ningún ser humano puede, por dominio propio ni por capacidad propia, vivir como Dios quiere que se viva. Pero lo decimos es en razón, como lo dijo Pablo. Así que, porque Cristo resucitó, porque Cristo
es el campeón, es el que venció, porque Cristo es el que triunfó. Entonces, por eso es que pedimos lo que pedimos, estar firmes. Solamente se puede estar en victoria y estar firmes es por la obra de Jesucristo. Así que hay tres cosas que pide el apóstol Pablo aquí. Número 1, estar firmes. Número 2, estar constantes. Y número 3, creciendo, o sea, madurando en la obra del Señor. Hoy en día estamos nosotros de victoria, nos reunimos para celebrarle al Señor, le damos gracias al Señor, y estamos aquí no porque nosotros nos hubiéramos encaminado en este camino, sino porque Cristo nos llamó a nosotros y nosotros le dijimos que sí. Él nos llamó, ven y sígueme, y nosotros le dijimos, sí te sigo. Fue voluntario. Aquí Dios no obligó a nadie, Dios no forzó a nadie, pero Él nos hizo una invitación, sígueme, y nosotros dijimos, sí te sigo. Y estamos aquí porque aunque Dios nos ha bendecido ampliamente, pero no estamos nosotros aquí para recibir de Él un tesoro material o para recibir un conocimiento nada más, sino para estar en la presencia de Dios. O sea que esta reunión, como dice la Escritura, que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y que la presencia de Dios en medio de la iglesia es deliciosa. Cuán bello, cuán hermoso, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oiga, lo que recibimos aquí es bendición y vida eterna. Amén, 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 amén. Así es que la invitación del apóstol, que viene hacia el final de la carta a los Corintios, que cuando usted lea toda esta carta, usted se va a dar cuenta que no era una congregación fácil de administrar, sino que era muy compleja. Era una congregación con una cantidad de problemas. Tenía problemas administrativos, tenía problemas de divisiones, tenía problemas de pecado, de adulterio, tenía problemas de liderazgo, tenía una cantidad de problemas, tenía desórdenes en sus cultos, tenía problemas, no entendían bien lo del cuerpo de Cristo, que todos somos miembros los unos de los otros, había antagonismos, habían divisiones. Era una congregación difícil. Pero Pablo invita a la congregación. Y note cómo comienza el versículo. Así que después de haberle dado toda una cátedra, toda esta carta, y una carta fuerte, una carta para hacerlo reaccionar de sus malos comportamientos, pero comienza este versículo con esa palabra hermanos. Así que hermanos, o sea, el apóstol se une también a las dificultades que ellos tenían. Hermanos míos, amados. Y les dice qué es lo que deben hacer, aunque hay problemas que tienen que solucionar, aunque hay situaciones que tienen que solucionar, pero eso no les impide a que ellos vayan en este constante crecimiento y a tener ese deseo de mantenerse firmes. Si es que después de ser tan puntual en sus problemáticas, Pablo hace invitación a estar firmes y a permanecer en esta firmeza y a tener un crecimiento, o sea, un avance, una madurez en la obra. O sea que el apóstol nos invita a nosotros por esta carta a que nosotros crezcamos en la obra del Señor y a que nosotros mantengamos una firmeza y una constancia. Vean, los constantes, hermanos, ¿quiénes son los constantes? ¿Quiénes son los firmes dentro de una congregación? Los constantes son los que perseveran, los que caminan
y se mantienen en el camino. Esos son los constantes. Pablo le está diciendo que sean constantes, que sean firmes, que sean íntegros, que se mantengan. Los constantes son los que tienen presente los objetivos y que tienen la brújula bien calibrada y que están chequeando la brújula constantemente. Es una persona que tiene un rumbo constante. Entonces quiero te hago una pregunta a ti hoy, ¿por qué? ¿De qué serviría tanta reunión y tanto culto, venir acá y tanta actividad si no estás recalibrando, si no estás mirando cómo está mi brújula, si voy andando bien, si voy en rumbo a donde me debo dirigir, si tengo por blanco la vida eterna, o más bien la iglesia se puede convertir como en una actividad solamente social? Voy para que no me extrañen, voy para que no me llamen, voy para que no digan de mí, o más bien porque es que cuando yo voy, la palabra me hace a mí moverme a un poquito, un grado a la izquierda, un grado a la derecha, para mantener el norte bien definido. ¿De qué sirve si no es que vamos para el mismo lado? Aquí todos somos diferentes edades, diferentes nacionalidades, hombres, mujeres, y todos vamos para el mismo lado, a encontrarnos con el mismo Señor Jesucristo. Todos vamos hacia el mismo lugar, solo que unos se nos adelantan, se nos van primero que otros, pero todos vamos para el mismo lugar y tenemos bien identificado hacia dónde vamos. Y el apóstol le dice a los corintios: ok, tienen problemas, pero manténganse firmes y manténganse constantes, es decir, hagan ajustes en sus vidas, no sigan por ese mismo camino, sino vuelvan a ajustarse. El constante es esa persona que no es de doble ánimo. Santiago capítulo 1 versículo 8 dice que a los de doble ánimo todos los caminos, todas las cosas les salen mal. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea que si usted quiere ser constante en virtud de lo que Cristo hizo por ti, que te ha dado vida eterna, si quieres ser constante, no puedes ser de doble ánimo. No puedes un día decir sí y otro día decir no, sino que en el Señor nosotros, si decimos sí es sí, y si decimos no es no. El de doble ánimo es el que un día se siente bien y otro día no se siente bien. Que un domingo tiene ganas de ir a culto y el otro domingo no tiene ganas de ir a culto. Es una persona de doble ánimo, y el que es de doble ánimo es inconstante, y la Escritura nos invita a nosotros ser firmes y constantes. La constancia nuestra en el mantenernos en la palabra, eso es lo que el Señor quiere de nosotros en esta hora. Los constantes son los que no se dejan mover fácilmente de su modo de pensar. Pablo a los tesalonicenses les dice que no se dejen llevar por lo que dicen unos por ahí, de que ya el Señor no viene, que la venida del Señor, que eso es puro cuento. Y él le dice: no, ustedes no se dejen mover de su forma de pensar en cuanto al advenimiento del Señor, la venida del Señor. Hermanos, Cristo viene, aleluya, Él viene. Pero el inconstante es el que un día, ¿será que sí viene? No viene. Y el otro día sí viene. Y el otro no viene. Hay que ser firmes y constantes. El inconstante es el que anda desordenadamente. Entonces, esa segunda carta a los tesalonicenses, también dice el apóstol Pablo, y les dice cosas muy hermosas a esta iglesia en Tesalónica, pero les dice lo siguiente, les dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros.
Porque resulta que la inconstancia se pega, el desorden se pega. Así es que el Señor le da mandamiento a la iglesia que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. O sea que cómo vamos nosotros a mantener una constancia y una firmeza en nuestro camino y decir gracias a Dios que Él nos salvó a nosotros y nos dio vida eterna. Pero ¿cómo hacemos nosotros para mantenernos en este camino de la salvación? Bueno, es siendo firmes y constantes. Y si para ser firme y constante yo necesito apartarme de los que no son constantes, de los que andan desordenadamente, entonces la Escritura dice, ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor habla a veces de forma fuerte, así como el Padre se le tiene que a veces parar fuertemente a su Hijo. Así Dios con nosotros. Así es que debemos vivir firmes y constantes. Y ya para cerrar el sermón, entonces dice el apóstol Pablo, volviendo al versículo con el cual abrimos, en Corintios, que nosotros debemos ser firmes y constantes, pero también que necesitamos nosotros crecer. Debemos crecer. Primera a los Corintios 15. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Entonces ahí va la pregunta. Porque claro, Cristo resucitó, nos ha dado vida eterna, pero ¿en qué posición estamos nosotros? ¿En dónde estás? ¿Cómo estás andando tú en este camino de la perfección? ¿Estás siendo constante o estás siendo inconstante? ¿Estás creciendo o no estás creciendo? Tenemos un objetivo que Cristo va a cumplir en nosotros, que es llevarnos a la perfección. Él nos guiará aún más allá de la muerte, y también el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Pero ¿qué tanto estás creciendo tú en la obra del Señor? Y cuando yo pensaba en esto de la obra del Señor, ¿qué quiere decir crecer en la obra del Señor? Y entendí que el crecimiento, por supuesto, habla de una madurez, habla de un cambio, habla de no quedarse estáticos, habla de no quedarse en el mismo lugar, porque así como un niño, se espera que un niño crezca y va cumpliendo sus metas, sus milestones, y va desarrollándose, y ya esperamos, ya casi que Raquel se siente, que es normal, como a los 5 meses, 6 meses, y después como al año ya empieza a caminar, ¿sí? Como a los 2 años ya empieza ya a correr y a saltar, y es normal, se espera eso del crecimiento de un niño. De nosotros en el Señor, en la obra del Señor, también se espera un crecimiento. No podemos ser los mismos niños. Por eso la Escritura dice pasajes como: debiendo ya ser maestros, todavía les tengo que dar lechita, en vez de los frijoles de ayer, por ejemplo, con pollo, ¿cierto? En vez de darles plato sólido, todavía hay que darles lechita. Y los pastores tenemos que hacer eso. Hacemos una nivelación y pasamos una curva, porque no todos tienen el mismo conocimiento, no todos tienen la misma experiencia. Pero uno sí se da cuenta que algunos que, debiendo a estas alturas haber crecido más, todavía el pastor les tiene que dar leche. Hay que crecer, hermanos. Yo le insto en este momento a que usted de esta tarde ya salga usted con una perspectiva diferente en cuanto a su crecimiento de su vida espiritual. No deje que le sigan pasando los días y los meses y los años, y usted voltea a mirar hacia atrás y estoy igual de grande, no he crecido nada, sino que usted pueda
decidirse hoy si no ha crecido. Bueno, de ahora en adelante sí se espera un cambio en mí por mi actitud, por mi deseo, por mi entrega, porque yo estoy siendo proactivo para este crecimiento. Es lo normal en la vida del cristiano. Entonces tiene que haber un crecimiento en la obra. ¿Un crecimiento en qué sentido? Un crecimiento, número uno, en el servicio a Dios. Porque aquí no estamos los hermanos del grupo ABA, los que antes, ¿verdad?, trabajaban, ayunaban, oraban, evangelizaban, ¿sí? Los hermanos del grupo ABA, esos no están aquí. Aquí somos los del presente, ¿verdad? Los que oramos, los que predicamos, los que evangelizamos, los que servimos. No podemos ser los mismos de ayer, los mismos de hoy. Hoy tenemos que haber crecido en el servicio a Dios, pero especialmente en el servicio a los santos. Un cristiano que va en crecimiento es un cristiano que se da a sus compañeros. No es un cristiano que está midiendo a toda hora a ver qué tan grande es mi compañero y qué tan grande soy yo, a ver si le ayudo o no le ayudo. No, es un cristiano que siempre da, sin intereses de por medio, sin espera de nada a cambio. Es un hijo de Dios, una hija de Dios que se ha entregado para servir al Señor y servir a los demás. Vaya entonces mirando su crecimiento. No mire si el otro ha crecido, no, mire su crecimiento. ¿Qué tanto has crecido? También en la madurez de la obra de Dios tiene que ver con el amor por Dios y el amor a las almas. ¿Qué tanto has crecido en la obra de Dios? ¿Qué tanto amas tú a Dios hoy? Porque entre más conocemos a Dios, más nos enamoramos de Él. Entre más experiencias tenemos con Dios, más nos enamoramos del Señor. Pero si se te tiene que decir, como se le dice a la iglesia en Apocalipsis, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, entonces no vas creciendo, sino que vas decreciendo. Y lo otro es que debemos nosotros crecer en la obra del Señor. La obra del Señor en la iglesia, así es que debemos crecer en el compañerismo mutuo, en el amor mutuo. Y vamos a hablar de esto más adelante en otras enseñanzas que vamos a estudiar, las cartas a Tesalonicenses, que es una iglesia ejemplar en cuanto a la unión del uno con el otro y al compañerismo. Así es que, hermanos, mantenerse firme y crecer en la obra de Dios, eso no es algo que simplemente sale así de la persona, sino que es en virtud de lo que Dios ha hecho por nosotros y que Cristo resucitó y venció la muerte. Ahora nos espera a nosotros vamos a morir algún día, pero tenemos la esperanza de que el Señor que venció la muerte también va a hacer que nosotros venzamos la muerte. Y termino entonces citando de 1 Corintios el capítulo 15, porque dice: es necesario que esto corruptible, o sea, tu vida, tu humanidad, se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Sabe cómo traduce otra versión? Dice: devorada es la muerte en victoria. La muerte va a ser devorada. Amén. Y aunque muramos nosotros, resucitaremos con Cristo. Y se dirá: devorada es la muerte en victoria. Estén en pies, por favor, hermanos. Así es que Jesucristo quitó la muerte. Esa es la razón de nuestra reunión. Esa es la razón de nuestro caminar con Dios. No es tanto que el Señor nos quite cosas. Gracias al Señor, quítame esto, quítame lo otro, y dame esto y dame lo otro. La vida cristiana es la vida eterna que nos ha dado el Señor. Amén. Hermanos, peguémonos de la vida eterna. Pidámosle al Señor en esta hora que nos ayude a crecer
y que nos ayude a estar firmes y constantes. Si por ahí de pronto te sientes que no has avanzado lo que debieras, entonces dedícale unos